Dios les bendiga, amados hermanos. Es una bendición nuevamente estar aquí con ustedes en este su programa Shalom, Shalom Jerusalén, el cual ha sido diseñado con el propósito de edificar a la iglesia, de predicar el evangelio a toda criatura y de volver a los caminos del Señor a aquellos que se han apartado. Para mí es un privilegio estar nuevamente con ustedes, entrar a sus hogares y poder meditar un momento en la palabra del Señor. Saludos a todos los que nos sintonizan, ¿verdad? En esta parte del mundo, aquí en el sur de California, a cada uno de nuestros hermanos y fieles televidentes. Dios les bendiga, qué bueno que están aquí con nosotros. Es una bendición poder compartir. De igual manera, saludos a todos aquellos que nos están viendo en las diferentes plataformas sociales. Gracias por compartir con nosotros de igual manera. Que Dios los bendiga grandemente. Saludos, ¿verdad?, a nuestros hermanos en Cristo y amigos que van a estar con nosotros. Saludo en especial a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a Anita y Abdiel, y a mi suegra también que nos está sintonizando, y a mi mamá también que está también sintonizando este programa. Gracias por estar acá con nosotros. Es una gran bendición el poder aprender de la palabra del Señor, y hoy pues es un día especial porque Dios nos ha permitido abrir nuestros ojos y poder, ¿verdad?, contemplar la luz de un nuevo día. Y hemos llegado al final de este día, pero Dios nos ha dado las fuerzas para poder continuar, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios por todas sus bendiciones, por todas sus maravillas, y especialmente porque nos ha dado salvación y redención, y hasta el día de hoy nos ha guardado de todo lo malo. Amén. Antes de ir a nuestro tema, quiero dar un anuncio. Iglesia Pentecostés Visión de Cristo Kairos, ubicada en el 1009 Second Street en Pomona, tiene su repartición de comida los días sábados a las 9 de la mañana. Si usted, ¿verdad?, vive alrededor de esta iglesia, esta congregación, y necesita, ¿verdad?, comida, pues puede acercarse ahí el día sábado a las 9 de la mañana. Repito nuevamente, Iglesia Pentecostés Visión de Cristo Kairos, en el 1009 Second Street en Pomona, en la ciudad de Pomona. Acérquese. El pastor es Jorge Cruz, y también, ¿verdad?, ellos tienen su servicio los días domingo a las 9 de la mañana, servicio general. Y si usted quiere comunicarse, comuníquese al teléfono 626-367-0690. Así que está invitado. Vaya, aproveche, hay una bendición para usted, ¿verdad?, todos aquellos que están necesitados. Y si usted vive en el área y pues no necesita, pero hay alguna familia, algún vecino, algún compañero de trabajo que necesita, pues vaya usted, hermano, y llévele comida para que pueda sustentarse, ¿verdad? Gracias entonces a esa congregación. Que Dios los bendiga y los fortalezca grandemente. Amén. Dios es bueno, hermanos. Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros y nos ha permitido, ¿verdad?, poder estar aquí en este programa. Amén. Hoy quiero tratar un tema muy importante para cada uno de nosotros. Acabamos de iniciar un año más y como creyentes, ¿verdad?, siempre nos proponemos muchas cosas. El mundo de igual manera se propone metas, pero lo que yo quiero tratar con ustedes es algo que debemos de siempre mantener en cuenta todo el año, ¿verdad? Y el tema es, y usted lo puede ver en su pantalla: aprovechemos sabiamente las oportunidades que se nos presenten. Aprovechémoslo, hermanos, porque las oportunidades llegan, van y vienen, y nosotros tenemos que estar atentos, ¿verdad?, cuando se nos presenten oportunidades, principalmente de parte de Dios. Aprovecharlas sabiamente para que de esa manera nosotros crezcamos y la iglesia también crezca. Quiero leer el versículo Efesios 5, versículo 15, y dice así el apóstol Pablo: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Así que ponga atención a este tema, porque va a ser muy importante para cada uno de nosotros, porque de esa manera podamos nosotros, ¿verdad?, comprender lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Quiero que lea esto conmigo en esta primera gráfica que quiero presentar.
Dice así: la Biblia es el manual que guía al creyente a ser cuidadoso para aprovechar las oportunidades que se le presenten. Fíjese muy bien esto. La Biblia es nuestro manual, es nuestra guía, es por el cual nosotros, ¿verdad?, nos movemos, es el manual de nuestra conducta y de nuestro comportamiento. Y entonces la Biblia nos va a enseñar a nosotros, ¿verdad?, que debemos de siempre aprovechar los momentos adecuados que se nos presentan en la vida para hacer algo bueno, para hacer, ¿verdad?, cosas maravillosas para el Señor, y de igual manera para que nosotros mostremos al mundo que verdaderamente Dios ha hecho grandes cambios sobre nuestras vidas. Entienda muy bien esto: si usted se deja guiar por la palabra del Señor, su vida va a ir creciendo, su vida va a ser próspera, usted va a ser de mucha bendición para otras familias. Así que entienda que la Biblia es bastante importante para cada uno de nosotros. Con respecto a esto, quiero tratar la primera cosa con ustedes. Vea conmigo la gráfica, y el primer punto que trato con ustedes es observar cuidadosamente cómo andamos. Y es lo primero que hemos de entender, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo nos dice en el versículo 15, mirad pues cómo andéis. Y esta versión dice avisadamente, no como necios, mas como sabios. Y aquí es algo importante que quiero tratar con ustedes en algunas expresiones que el apóstol Pablo presenta en este versículo. Lo primero que él dice es mirad pues. Y acá el apóstol Pablo quiere poner la responsabilidad sobre nosotros, ¿verdad?, sobre nuestra vida, para que estemos atentos a lo que Dios nos quiere decir. Y por esa razón, cuando hablamos de aprovechar sabiamente nuestras oportunidades, es importante que observemos cuidadosamente cómo nosotros estamos andando, cómo nosotros estamos caminando en el Señor, cómo nosotros nos estamos comportando. Cuando la Biblia habla de andar, cuando a la Biblia usa el término, ¿verdad?, andar, implica nuestro comportamiento, implica, ¿verdad?, nuestra conducta, implica, hermanos, nuestro buen testimonio. Por lo tanto, el apóstol Pablo inicia el versículo 15 diciendo, mirad pues, porque la responsabilidad está sobre cada uno de nosotros, no está sobre el líder ni está sobre el vecino. No está, ¿verdad?, para los que estamos casados, sobre mi esposa o sobre su esposa, hermano o hermana, sobre su esposo, sino que la responsabilidad está en cada uno de nosotros de ver cómo nosotros estamos andando. El apóstol Pablo de igual manera dice acá en el versículo 15, ¿verdad?, cómo andéis primeramente con diligencia. El término diligencia es bastante interesante porque nos habla de algo que nosotros debemos de actuar de acuerdo a la regla de sabiduría. Diligencia es cuando usted está pronto a hacer algo, cuando usted está siempre con sus sentidos atentos a hacer la obra del Señor, hacer que su vida sea agradable ante la presencia del Señor. Diligente es un término en el cual nos hace ver a nosotros como personas que tienen el cuidado y el esmero de hacer las cosas adecuadamente y de poder nosotros representar dignamente lo que nosotros ahora somos. Por eso Pablo dice, mirad pues con diligencia. O sea, no solamente, ¿verdad?, estar observando nuestros movimientos, nuestros pasos, nuestras palabras, lo que miramos, lo que hacemos, sino que hay que agregarle diligencia. O sea, hay que tener ese cuidado primordial de cómo nosotros nos estamos comportando, de cómo nosotros estamos caminando en los caminos del Señor. Acuérdese muy bien que hay personas que nos están observando. Hay vecinos que nos están viendo, hay creyentes nuevos que nos están observando de igual manera, nuestros hijos nos están observando, ¿verdad? Nuestros familiares que no son creyentes de igual manera están observando cómo nosotros nos estamos comportando, de qué manera estamos hablando, qué es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, tenemos que saber muy bien y tener mucho cuidado cómo nosotros estamos andando. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso Pablo dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Entonces, para andar sabiamente, dice el apóstol Pablo, no como necios. Y el término necio acá podemos decir que se trata de ser imprudentes o alguien que anda sin Dios. Por eso la Escritura dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿Quién es el necio? Aquel que no anda con Dios, aquel que no cree en Dios. Ese es el necio.
Por eso Pablo está diciendo acá, ¿verdad? Que nosotros andemos con diligencia, no como necios, sino como sabios. Porque los que son sabios son aquellos que están comprometidos con la verdad. ¿Y quiénes son aquellos sabios? Aquellos sabios que han podido, ¿verdad?, entender cuáles son los principios básicos bíblicos que se le han presentado para que ahí funde su vida, ahí mantenga su ser, ahí ponga, ¿verdad?, sus pies sobre esa roca importante. Entonces es importante, hermano, que nosotros en este primer punto del versículo 15 que nos habla el apóstol Pablo, observemos cuidadosamente cómo andemos, porque de esa manera vamos a aprovechar adecuadamente y vamos a aprovechar sabiamente las oportunidades que se nos presenten en la vida, ¿verdad? Principalmente en el trabajo de la evangelización. Acuérdese, hermanos, que la Biblia nos habla a nosotros abundantemente sobre el hecho de que debemos de prestar toda nuestra vida para el servicio de Dios. Entonces Pablo dice acá, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y usted es sabio porque usted tiene la palabra del Señor en sus manos, en su corazón y en su mente. Por eso al principio decimos que la Biblia es nuestro manual, es nuestra guianza para poder nosotros aprovechar las oportunidades que se nos presentan en la vida. Amén. Vamos ahora a ver el segundo punto en esta gráfica. Mírelo, dice, aprovechemos las oportunidades para servir. Versículo 16 dice, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Amén. Así que acá Pablo nos va a aconsejar algo. Debemos de aprovechar la oportunidad para servir. Redimir. El término redimir habla de comprar. Cuando en aquel tiempo, ¿verdad?, se vendían esclavos, los que querían comprar esclavos iban al mercado y en el mercado pues ahí estaba el lugar donde estaban vendiendo esclavos y el que iba a comprar iba y le decía al Señor, redimo a este, porque pues le pareció bien el esclavo para su hacienda o para lo que lo necesitaba. Entonces daba lo que tenía que dar y con eso redimía al esclavo. Lo compraba, ese es el término en realidad. Por eso cuando la Biblia nos habla que nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, habla de que Él nos compró. El precio que Jesucristo dio por nuestra vida fue su sangre. Él nos compró para hacernos de Él y de esa manera ser esclavos por amor de Él. Por lo tanto, acá Pablo está diciendo, ¿verdad?, en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El término aprovechar acá bien se traduce mejor como redimir. Lo que quiere decir esto, que nosotros debemos de comprar el tiempo razonable para lo que nosotros necesitamos hacer dentro de la obra del Señor. Y en este punto estamos hablando, hermanos, de aprovechar las oportunidades que se nos presentan para servir. Nuestra vida debe ser de servicio. Nuestra vida debe de ser de entrega total a la obra del Señor, en cualquier área en la cual Dios le ha llamado, en cualquier área donde Dios lo ha capacitado a usted. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. La palabra poder ahí no habla, hermanos, de hacer descender fuego del cielo, sino habla de una capacidad dada por el Espíritu Santo para trabajar en la obra del Señor. Cuando los apóstoles fueron investidos por el poder del Espíritu Santo en Hechos 2, después de ahí ellos fueron capacitados, ¿para qué? Para predicar el Evangelio, pero principalmente Jesucristo dice, y recibiréis poder y me seréis testigos. La capacidad dada por el Espíritu Santo a los apóstoles era para ser testigos, era para ser mártires del Evangelio. Por lo tanto, Pablo dice que hay que redimir, hay que aprovechar bien el tiempo para que podamos nosotros hacer la obra del Señor en el área donde Él nos ha capacitado a cada uno de nosotros. O sea, hay que comprar el tiempo razonable, porque el versículo 16 termina diciendo, porque los días son
malos. Redimir, hermanos, toda oportunidad que se nos presente. Los días son malos. El pecado está en cada esquina. Usted puede contemplar en su trabajo, en su vecindario, en las escuelas. Usted puede observar eso, que el pecado está en la mera superficie de nuestras narices. Por lo tanto, nosotros, hermanos, tenemos que aprovechar bien el tiempo para servir en la obra del Señor, porque los días son malos y entre más avanza el tiempo, nosotros tenemos que estar preocupados por predicar el Evangelio para que más almas sean salvas y para usted mismo, para que usted se mantenga firme en los caminos del Señor. Por lo tanto, hay que redimir el tiempo, hay que redimir las oportunidades, porque cuando usted hace eso, crece espiritualmente, y es lo que Dios quiere para nuestra vida, que crezcamos espiritualmente. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo dice, aprovechando bien el tiempo. Los días son malos y tenemos que crecer, tenemos que seguir avanzando. Tenemos que nosotros, ¿verdad?, poder ser más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Crezca, hermanos, no se quede en el mismo lugar, no simplemente sea un espectador en la congregación, no simplemente vaya y siéntese, cante y váyase igual. No, tiene que llegar a la realización que debe de crecer espiritualmente. Por lo tanto, en sus hogares, hermanos, practiquen el ejercicio espiritual esencial de la oración, la lectura, el ayuno, porque eso le va a ayudar a crecer, y de esa manera usted va a aprovechar el tiempo. Ya basta de estar desperdiciando el tiempo en cosas que no benefician, en cosas que no edifican, y es hora de empezar a crecer espiritualmente. Pablo también dice que aprovechemos bien el tiempo, porque es tiempo de expandir el Evangelio de Cristo Jesús en nuestras comunidades, en nuestros vecindarios, con nuestros familiares, porque los días son malos. Cristo viene pronto, y si no predicamos el Evangelio, esas personas no van a conocer el amor de Cristo, no van a aceptar a Jesucristo como su único verdadero Salvador, y se quedarán a la gran tribulación. Pero esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros, de aprovechar bien el tiempo, de redimir el tiempo razonable para predicar el Evangelio de Cristo Jesús. No desaproveche las oportunidades que se le presenten, especialmente en servir, hermano. En la congregación se requieren de servidores. En el evangelismo se requiere de servidores. En toda área de la iglesia se requiere de servidores. ¿Por qué? Porque todos estamos para trabajar. Todos estamos para suplir las necesidades de la iglesia. El apóstol Pablo dice en el capítulo 12 de 1 de Corintios, y allí explica, ¿verdad?, que somos un cuerpo, y cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo, y cada uno de esos miembros tiene una función específica. Pero es importante que usted empiece a trabajar en la obra del Señor. Quiero ir a la tercera cosa con ustedes en esta preciosa hora. Mire ahí lo que dice, aprovechando en la siguiente, por favor. Y el punto acá que quiero tratar es procurar mantenernos en la voluntad de Dios. Efesios, el versículo 17 dice, por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La Reina Valera dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Procuremos, hermanos, entonces mantenernos en la voluntad de Dios. Por lo tanto, ante esta urgencia es importante no descuidarnos. Ante esta situación que se está viviendo, no es tiempo, hermano, de deslizarnos, de apartarnos. Hebreos también explica esto en el capítulo 2, versículo 1, ¿verdad? Que nosotros debemos de poner atención a lo que la palabra de Dios dice, porque si no ponemos atención a lo que la palabra de Dios dice, entonces nos vamos a ir a la deriva, como un barco que no lleva brújula, como un barco que ha perdido su rumbo. Es importante, hermanos, que nosotros no descuidemos nuestra vida espiritual y no descuidemos el poder aprovechar oportunidades que se nos presentan a nosotros. No como insensatos, dice el apóstol Pablo, y el término es tontos o necios. Muchas veces, de verdad, hay creyentes que actúan de esta manera, y por lo tanto Pablo está diciendo acá, no actuemos de esta manera, no nos comportemos insensatos, aquellos que se deslizan por la negligencia. En el versículo 15 habla que debemos de andar diligentemente
Pero aquí Pablo nos está diciendo a nosotros que hemos de tener cuidado para no ser negligentes, como muchos tienden a hacerlo. Y aquellos negligentes son los que se deslizan, se apartan y se alejan de la voluntad divina. Pablo de igual manera dice acá que debemos de ser entendidos. Habla acá, hermanos, de ser cabalmente sabidos de qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Bueno, el versículo 17 es claro, dice, por lo tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Yo creo que la Biblia nos ha hablado claramente cuál es su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Que usted crezca, que usted madure, que usted sea sabio, que usted predique el evangelio, que usted le sirva. Esa es la voluntad de Dios para con su vida, y él se agrada cuando usted cumple la voluntad de Dios. Por eso cuando Jesucristo fue bautizado por Juan en el Jordán y aquella paloma descendió y aquella voz que se oyó en el cielo dijo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Sabe cuál es la razón por la cual Dios dijo así de Jesucristo? Porque Jesucristo venía a cumplir la voluntad de Dios, y eso es lo que Dios quiere decir de nosotros, que nosotros somos sus hijos amados en quien tiene complacencia, porque hacemos su voluntad, porque somos creyentes que no desaprovechan ninguna oportunidad, porque somos creyentes que saben aprovechar cualquier momento que se les presente para andar cuidadosamente, para servir dentro de la obra del Señor y para hacer la voluntad divina. Pablo entonces dice que debemos de ser entendidos, debemos de ser sabidos, debemos de estar en conocimiento de cuál es la voluntad de Dios. Cuando usted lee la Escritura, usted sabe cuál es la voluntad del Señor, pero aquel que no lee la Escritura, entonces no sabe muy bien cuál es la voluntad divina, y tenemos que aprovechar eso que Dios nos ha dado a nosotros para poder, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Aproveche las oportunidades que se le presenten en la vida, hermanos, para que de esa manera podamos nosotros crecer en los caminos del Señor, para que nosotros podamos desarrollarnos adecuadamente en la voluntad del Señor. Por lo tanto, en este tercer punto, Pablo nos quiere decir a nosotros, procurar que nosotros mantengamos en la voluntad de Dios. Manténgase en la voluntad de Dios. Quiero que lea esto conmigo para que le quede en su corazón y en su mente. Voy a la siguiente gráfica entonces. Dice ahí: no olvidemos que hemos sido creados para la gloria de Dios. No olvide esto, hermano. Y que por amor hemos sido salvos, por el amor de Cristo derramado en la cruz del Calvario. Por lo tanto, procuremos caminar sabiamente, guiados por la palabra que ha sido ministrada en nuestros corazones, por el Espíritu Santo. Y eso es lo que debemos de hacer continuamente, hermanos. Procuremos entonces caminar en la voluntad de Dios, nuestra santificación, y debemos de procurar ganar almas para Cristo. Procure hacer esto, hermanos. Procure que su vida se mantenga en los lineamientos de Dios. Procure que su vida, hermanos, se mantenga siempre sirviendo al Señor, haciendo su voluntad en todo momento. Así que aproveche las oportunidades sabiamente, hermanos, que se le presenten en su caminar cristiano de día con día. Aprendamos, hermanos, a ser sabios en tomar buenas decisiones de igual manera. Entienda muy bien que la Escritura es algo importante para su vida y debe atesorarla en su corazón continuamente, hermanos. Amén. ¿Está conmigo? Gloria sea al Señor. Es una bendición el poder entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, hermanos. Es interesante, ¿verdad?, saber de que Dios quiere hacer una obra maravillosa sobre cada uno de nosotros. Doy gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad que nos da de estar acá. Quiero saludar, ¿verdad?, a los hermanos que están compartiendo con nosotros. Nuestro hermano Miguel Ángel Calderón, Dios le bendiga, hermano. Es una bendición que esté aquí con nosotros. Gracias por compartir. Mi amada esposa también, hermano José Argüello, Dios le bendiga grandemente. Esta hermana Maglio Miriam Guerra, Dios le bendiga, bendiciones para usted también. Sigamos adelante en la obra del Señor, sigámosle sirviendo al Señor en todo momento. Amén. Así que oremos y continuemos orando, hermanos, para que Dios obre, ¿verdad?, a nivel mundial
y esta pandemia vaya desapareciendo, ¿verdad? Este virus vaya desapareciendo. Así que oremos unos con otros como iglesia, mantengámonos en oración constante, clamando al Señor. Amén. Y sobre todo, hermanos, cuídese, protéjase, ¿verdad? Y también proteja a otros. Sepa cuidarse, hermano. Si usted está enfermo, no salga de su casa. Si usted se siente mal, no salga de su casa, hermano. Muchos a veces consideran que esto es un juego, consideran que el virus es algo inofensivo. Tal vez para algunos, ¿verdad?, no es tanto por su condición de salud, tienen un buen sistema inmunológico y pueden contrarrestar el virus, pero hay personas que no tienen esa misma capacidad y no resisten ante ese virus. Por esas personas meditemos y pensemos muy bien, ¿verdad?, que tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos. Mire, ve, si usted tiene una mamá que tiene algún problema de salud, piense en ella y piense que hay muchas madres de igual manera. Piense que hay abuelos, hay abuelas que no tienen la capacidad para resistirlo. Piense en ellos y por esa razón cuídese, cuídese. Algunos consideran de que Dios nos va a proteger. Claro que Dios nos va a proteger a nosotros. Confiemos en Él y Él nos va a proteger, pero también tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que obedecer a lo que las autoridades nos dicen. Como iglesia tenemos que dar el primer paso en obediencia. Si el mundo no quiere obedecer, nosotros como iglesia obedezcamos. Dios nos ha mandado aquí a nosotros a ser obedientes y respetuosos ante las autoridades y ante las leyes que están establecidas. Pablo dice que todas esas leyes fueron establecidas por Dios. Amén. Y este es un buen tiempo para que usted predique de Cristo, para que usted enseñe a otros, ¿verdad?, qué es lo que Dios quiere hacer para su vida. Amén. Así que aproveche esta oportunidad. Es una buena oportunidad para predicar del Señor Jesucristo. Aquellos que están en temor, dígales que Cristo es el único que le puede dar salvación y que le puede dar paz en su corazón. Amén. ¿Está conmigo? Gloria sea al Señor. Vamos a orar entonces para darle gracias al Señor por este programa que Dios nos ha permitido tener en esta preciosa hora. Ore conmigo ahí, hermano. Padre que estás en los cielos, venimos delante de ti en este momento dándote gracias por todo lo bueno y maravilloso que tú has sido en medio de nosotros, Señor. Te bendecimos grandemente, Padre Celestial. Te glorificamos, te exaltamos, Padre. Espíritu Santo, yo te ruego que tú seas obrando en la mente y en el corazón de aquellos que estuvieron sintonizando en este programa, Padre. Te ruego que los bendigas grandemente, suplas todas sus necesidades, Señor. Les des paz, seguridad y tranquilidad, Padre. Aquellos que no son creyentes y nos estuvieron sintonizando, te ruego que tú los bendigas grandemente. Hables a su mente y a su corazón, que esta palabra quede en sus corazones y haga germinar en gran manera, Padre, y que den fruto en abundancia, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y todos aquellos que están enfermos, te ruego que pongas tu mano poderosa de sanidad sobre sus cuerpos y los restaures, Padre Santo, y que sean un testimonio vivo del poder sanador, Señor amado, que en ti hay, oh Cristo Jesús. Gracias te doy, Señor, por todo lo bueno y maravilloso que tú has sido con nosotros. Ponemos a cada congregación en tus manos, bendícelos, llénalos de tu presencia, Padre, y suple todas sus necesidades a esas congregaciones, Señor. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Sigamos adelante. Acuérdense, Cristo viene pronto. En cualquier momento puede venir. Predique el Evangelio de Cristo Jesús. Shalom, shalom.